Jimena subió despacio los escalones de su casa, con una pequeña caja de efectos personales en la mano. El martes, 14 de marzo, sería recordado durante mucho tiempo. A las 3:30 de la tarde la citaron en el despacho del director de la empresa de contabilidad Contadores del Norte, donde había trabajado los últimos 6 años. Jimena, lo siento mucho, pero tenemos que reducir nuestra plantilla, le dijo el señor Ramírez sin levantar los ojos de los documentos. La situación económica nos obliga a tomar decisiones difíciles. Ella asintió, aunque se le apretaron las tripas. En los últimos meses la empresa había estado realmente escasa de pedidos, los clientes se retrasaban en los pagos y algunos habían cancelado por completo sus servicios. Jimena no era la única afectada por los recortes. Otros 3 empleados del departamento habían sido despedidos junto con ella. La llave giró en la cerradura con un clic familiar. La casa la recibió en silencio. Esteban aún no había regresado de sus reuniones de trabajo. Jimena dejó la caja sobre la mesa de la cocina y encendió la tetera. Tenía que ordenar sus ideas antes de contarle a su marido lo ocurrido. Habían comprado su casita en las afueras de Huancayo hacía 5 años, cuando los negocios de Esteban estaban en auge. Su empresa, Productos Andinos, estaba empezando a crecer, pero ya generaba unos ingresos constantes. Esteban suministraba alimentos a cafeterías y restaurantes locales, mientras Jimena gestionaba el presupuesto familiar y trabajaba como contable para una empresa externa. El sonido de un motor en el camino de entrada significaba que su marido había regresado. Jimena oyó el portazo de su camioneta blanca y luego se abrió la puerta peatonal. Esteban entró en la casa con cara de satisfacción, frotándose las manos. «Hola, cariño», le besó la mejilla. «Estoy teniendo un día estupendo. He llegado a un acuerdo con el dueño del nuevo restaurante de la calle Real para hacer entregas semanales de verduras y carne». Jimena le sirvió café y se sentó frente a él en la mesa de la cocina. Esteban se fijó ahora en la caja con sus cosas. «¿Qué es esto?», señaló la caja con la cabeza. «Hoy me han despedido», dijo Jimena con sencillez. «La empresa está reduciendo personal». Esteban frunció el ceño y apartó la taza. «¿Cómo que me han despedido? Lleva 6 años trabajando allí». «Por eso mismo, tengo el sueldo más alto del departamento y los nuevos trabajan por menos», explicó. Ramírez dijo que me darían una carta de recomendación y 2 meses de indemnización. El marido se frotó la frente con la palma de la mano. Últimamente se le notaban más las arrugas de la cara, sobre todo cuando estaba preocupado. A sus 35 años, Esteban seguía siendo guapo, alto, de hombros anchos y espeso pelo negro, pero el trabajo y la constante preocupación por el negocio empezaban a pasarle factura. «Bueno, te buscaremos un nuevo lugar», dijo por fin. «Debe de haber otras empresas en la ciudad que necesiten contables». Jimena asintió, aunque sabía que sería difícil encontrar un trabajo de su especialidad en su pequeña ciudad. La mayoría de las empresas ya tenían contables a tiempo completo o recurrían a los servicios de grandes empresas de la capital. Esa noche, mientras cenaban arroz con pollo, llamaron a la puerta. Esteban fue a abrir y Jimena oyó voces familiares. Eran sus padres, Remedios y Aurelio Mendoza. «Buenas noches», entró primero Remedios, echando una mirada crítica al pasillo. «Hemos pensado en hacerte una visita». Aurelio asintió en silencio, quitándose su raída gorra. A sus 61 años era un hombre de pocas palabras que prefería dejar la charla a su mujer. Remedios, en cambio, nunca tenía reparos en expresar su opinión, sobre todo cuando se trataba de su nuera. «Siéntate, voy a poner el té», sugirió Jimena, pero su suegra ya estaba sentada en el sofá, recorriendo con la mirada el salón. «Esteban me dijo que tenías problemas en el trabajo», empezó Remedios sin preámbulos. «¿Te han vuelto a despedir?» «Mamá, otra vez no», intentó intervenir Esteban. «La empresa está haciendo recortes por la recesión». «Siempre hay excusas»,
Remedios negó con la cabeza. ¿Y si piensas por qué la eligieron para el despido? ¿Quizá no estaba trabajando tan bien como ella creía? Jimena sintió que un rubor inundaba sus mejillas, pero se contuvo. En 7 años de matrimonio, se había acostumbrado a las pullas de su suegra, aunque seguían doliendo. Jimena era una de las mejores empleadas, dijo Esteban, pero su voz carecía de convicción. La mejor empleada que se quedó sin trabajo, dijo Remedios con ironía. ¿Y ahora qué? ¿Se va a quedar en casa sentada sobre el cuello de su marido? Aurelio resopló con desaprobación, mirando por la ventana. Jimena se dio cuenta de que compartía plenamente la opinión de su mujer, solo que prefería no decirlo en voz alta. «Voy a buscar un nuevo trabajo», dijo Jimena en voz baja. «Mañana empezaré a enviar currículos». «No hay muchas plazas de contable en nuestra ciudad», dijo Aurelio, que por fin se decidió a hablar. «Y las que hay ya están ocupadas por gente con experiencia y contactos. Quizá deberíamos pensar en cambiar de carrera», sugirió Remedios con fingida preocupación. «Siempre hacen falta limpiadores, por ejemplo, o dependientes». Esteban se revolvió en la silla, claramente incómodo, pero no dijo nada en defensa de su mujer. Jimena se levantó y recogió las tazas vacías. «Voy a la cocina a por unas galletas», murmuró, necesitada de un momento de respiro. En la cocina se apoyó en el fregadero y cerró los ojos. Las palabras de su suegra resonaban en su cabeza, mezcladas con sus propios temores sobre el futuro. 32 años, un título universitario, 6 años de experiencia, todo devaluado de repente en un solo día. Las voces en el salón se silenciaron cuando los padres de Esteban por fin se prepararon para marcharse. Jimena oyó a su suegra dar las últimas instrucciones a su hijo en la puerta. «Piensa seriamente en tu futuro, hijo. Una esposa debe ser un apoyo, no una carga». Cuando se cerró la puerta, Esteban volvió a la cocina. Parecía cansado e irritado. «No le hagas caso a mamá», dijo, aunque había incertidumbre en su voz. «Solo está preocupada por nosotros». Jimena asintió, sin levantar los ojos del fregadero. En ese momento llamaron de nuevo a la puerta, pero esta vez el golpe fue ligero y amistoso. Solo podía ser Paloma. Paloma Ríos era la única amiga de Jimena que siempre se tomaba el tiempo de escucharla y apoyarla. Se habían conocido hacía 10 años, cuando Paloma acababa de aceptar un trabajo como dependienta en la farmacia farmacéutica central, en la plaza principal. Bajita, con el pelo corto y rizado y unos vivaces ojos marrones, Paloma tenía una capacidad asombrosa para levantar el ánimo con su sola presencia. «Hola, cariño». Paloma abrazó a Jimena en el umbral de la puerta. «Me encontré con doña Remedios en la puerta de la tienda y me habló de tu trabajo con tal mirada que supe que necesitabas apoyo». Esteban murmuró algo sobre revisar sus papeles y se fue a su despacho, dejándola sola. «Es una zorra», resopló Paloma en cuanto la puerta se cerró tras su marido. «Lo ha dicho como si hubieras perdido el trabajo a propósito para fastidiar a tu familia». «No está tan equivocada», replicó Jimena cansada. «Ahora solo tendremos un ingreso. Pero ahora tienes tiempo para pensar en lo que realmente quieres», dijo Paloma, sirviéndose té de la tetera. «Quizás sea una señal, una oportunidad para empezar algo nuevo». Jimena negó con la cabeza. En el fondo sabía que su amiga tenía razón, pero ahora le parecía demasiado abstracto. Necesitaba dinero para la hipoteca, para la compra, para las facturas de los servicios. «En la farmacia me preguntaron si conocía a alguien que pudiera trabajar los fines de semana», sugirió Paloma con cautela. «Claro que no es contabilidad, pero al menos algún ingreso». «Gracias, pero intentaré encontrar algo de mi especialidad», respondió Jimena. «Tengo referencias, un diploma». «Claro, inténtalo, pero en todo caso, la oferta sigue en pie». Las amigas estuvieron sentadas en la cocina hasta bien entrada la noche, comentando planes para encontrar trabajo y compartiendo recuerdos de tiempos mejores.
Paloma contaba anécdotas divertidas de la farmacia sobre clientes que exigían medicinas para todas las enfermedades a la vez, y Jimena recordaba a sus antiguos compañeros y su reacción ante los despidos de hoy. Cuando Paloma se marchó, la casa volvió a sumirse en el silencio. Jimena guardó las tazas, limpió la mesa y cerró la puerta principal. En el salón, Esteban estaba sentado frente al televisor, cambiando de canal con mirada ausente. «No te preocupes demasiado», dijo sin apartar los ojos de la pantalla. «Algo aparecerá, quizá incluso mejor de lo que estaba». Pero Jimena notaba la incertidumbre en su voz, que intentaba disimular. Esteban siempre había sido optimista, al menos en apariencia, pero ella lo conocía lo suficiente como para saber que también estaba preocupado. Los ingresos de su empresa habían sido inestables en los últimos meses, la competencia en la ciudad se había intensificado y ahora ella estaba sin trabajo. «Mañana iré al centro y revisaré todas las empresas», dijo ella sentándose a su lado. «Quizá alguien esté buscando un contable». «Es una buena idea. También podrías poner un anuncio en el periódico», sugirió Esteban, «o colgar un currículum en Internet». La pantalla del televisor mostraba las noticias. El locutor hablaba de los problemas de la economía, del aumento del paro y del cierre de pequeñas empresas en la región. Jimena se encogió de hombros. No era la información más alentadora para alguien que no tenía trabajo. «Apágalo», pidió. Esteban pulsó el mando a distancia y la habitación se quedó a oscuras. Solo la tenue luz de una farola se filtraba a través de las cortinas, creando extrañas sombras en las paredes. «Nos las arreglaremos», dijo en voz baja, pero Jimena vio que apretaba los puños. «Tenemos unos pequeños ahorros y mi negocio crece poco a poco. Lo importante es que no cunda el pánico». Jimena asintió, aunque los ahorros no eran tan grandes. Suficiente para 2 meses como mucho, si ahorraba para todo. Y si no encontraba trabajo rápidamente, tendría que pensar en vender el coche o incluso en una hipoteca. «Tu madre ha estado especialmente irritable hoy», dijo con cuidado. «Mamá está preocupada. Siempre está así cuando está preocupada». Esteban se frotó la nuca. «No te tomes a pecho sus palabras». Pero Jimena sabía que no era solo preocupación. Remedios. Mendoza había pensado desde el principio de su relación que su hijo podría haber encontrado una esposa mejor, alguien de una familia más rica, con mejores contactos, alguien que pudiera ayudar a que su negocio creciera más rápido. Jimena era hija de una maestra de escuela y una costurera, sin mucha ambición ni conexiones en los círculos empresariales. «Quizá debería plantearme otras opciones laborales», se dijo. «No solo contabilidad. No seas tonta. Tienes un título universitario, experiencia. ¿Por qué querrías ser dependienta o limpiadora?» Pero en su voz, Jimena oyó la misma duda que la atormentaba a ella. ¿Y si realmente no hay un buen trabajo? ¿Y si tenía que aceptar algo completamente fuera de su especialidad, por menos dinero? Se acostaron tarde, y Jimena dio vueltas en la cama durante mucho rato, pensando en el mañana. Tenía que hacer una lista de todas las organizaciones de la ciudad que podrían necesitar un contable, preparar copias de documentos, pensar qué decir en las entrevistas. El sueño llegaba de forma intermitente, interrumpido por ansiosos pensamientos sobre el futuro. Esteban dormía a su lado, roncando de vez en cuando, y Jimena envidiaba su capacidad para desconectar de los problemas. Mañana tenía importantes reuniones con proveedores y pasado mañana, negociaciones con un nuevo cliente. La vida seguía, y todo el mundo tenía un papel que desempeñar. Solo su papel había cambiado de repente, y ahora le tocaba a ella averiguar cuál sería. Hacía 3 semanas que Jimena había perdido su trabajo. Cada mañana se levantaba con la firme intención de encontrar un nuevo lugar, recorría las oficinas, enviaba currículos, llamaba a los anuncios. El resultado era decepcionante. En todas partes o no había vacantes, o exigían experiencia en su campo, o el sueldo era la mitad de lo que ella percibía antes.
El miércoles, 5 de abril, Esteban volvió a casa inusualmente satisfecho. Incluso en el pasillo, Jimena podía oírle silbar una melodía, señal inequívoca de que las cosas iban bien. Estaba preparando la cena en la cocina, cortando verduras para la sopa, cuando su marido irrumpió en su casa con una amplia sonrisa. «Cariño, tengo una gran noticia», anunció, cogiéndola por la cintura y dándole vueltas por la cocina. «Una noticia estupenda». «¿Qué te pasa?», preguntó Jimena, soltándose de su abrazo y guardando el cuchillo. «He firmado un contrato con la Escuela San Martín». Esteban se frotó las manos, incapaz de ocultar su emoción. «Han elegido a mi empresa para suministrar alimentos al comedor escolar. ¿Te imaginas el volumen? 500 alumnos comen allí todos los días». Jimena sonrió, realmente complacida por el éxito de su marido. El Colegio San Martín era uno de los más grandes de la ciudad, y recibir un pedido así significaba realmente un gran avance para la pequeña empresa Productos Andinos. «Es maravilloso», dijo. «¿Cómo consiguió hacerles cambiar de opinión? Creía que ya tenían un proveedor habitual». «Lo había», asintió Esteban, sirviéndose una cerveza de la nevera. «Alimentos del Valle». Pero empezaron a tener problemas de calidad y los padres se quejaron. El director, don Carlos Espinosa, decidió cambiar de proveedor, y Gaspar y yo ofrecimos mejores condiciones. Gaspar Herrera era socio de Esteban desde hacía 4 años. Un hombre de 40 años con experiencia en logística se encargaba de transportar y almacenar los productos mientras Esteban estaba ocupado buscando clientes y firmando contratos. Jimena había visto a Gaspar unas cuantas veces en las vacaciones familiares, bajito, fornido, con los ojos entrecerrados y la costumbre de masticar algo constantemente. No era la persona más agradable, pero en los negocios, según su marido, era muy fiable. «¿Cuándo empiezas con las entregas?», me preguntó. «A partir del lunes. El contrato es para todo el curso escolar, con posibilidad de renovación. Si todo va bien, podría ser dinero fijo durante años». Esteban habló con rapidez y entusiasmo, haciendo planes para el futuro. Ahora podría contratar a otro conductor, alquilar más espacio en el almacén e incluso comprar un segundo camión. La empresa estaba creciendo y eso significaba estabilidad para su familia. «Así que ya no tienes que preocuparte por mi trabajo», comentó Jimena mientras removía la sopa. «Sí, claro, aunque nunca me vendría mal el dinero extra», contestó Esteban, pero no con tanta rotundidad como antes. «Pero no hay presión, puedes buscar algo realmente adecuado». Al día siguiente, Jimena decidió ampliar la geografía de la búsqueda y se dirigió a la vecina ciudad de Jauja, más grande que Huancayo. Allí había más negocios, más oportunidades. Pasó todo el día yendo de oficina en oficina, pero el resultado fue igual de decepcionante. En todas partes le exigían o bien conocimientos de programas específicos que no poseía, o bien referencias de personas influyentes que no tenía. Al volver a casa, cansada y frustrada, Jimena se encontró con que Esteban no estaba. Sobre la mesa de la cocina había una nota. «He ido a comprobar las primeras entregas al colegio. Volveré tarde. Atentamente». Calentó algunas sobras de la cena de anoche y se sentó frente al televisor, tratando de distraerse de sus tristes pensamientos. Al final de la segunda semana de búsqueda, Jimena empezó a darse cuenta de que iba a tener que enfrentarse a la realidad. Simplemente no había trabajos especializados en su región, al menos no para ella. Tenía que buscar otra cosa, algo temporal, hasta que la situación cambiara. Paloma, como siempre, apoyó a su amiga con consejos prácticos. «Hay una vacante de camarera en el Café El Rocho», le dijo cuando se encontraron en el mercado, junto a los puestos de verduras. «Doña Angélica, la dueña, me preguntó si conocía a alguien de confianza. El trabajo no es muy bueno, pero el dinero es justo, más las propinas». Jimena conocía el Café El Rocho,
un pequeño local cerca de la estación de autobuses que servía comida casera sencilla para conductores y pasajeros en viajes largos. No era el sitio más prestigioso, pero era mejor que nada. ¿Cuál es el horario?, preguntó. De la mañana a la noche, 6 días a la semana. Domingo libre. Turnos de 10 horas, pero doña Angélica dice que si te acostumbras el tiempo pasa volando. Al día siguiente, Jimena vino al café para una entrevista. Doña Angélica era una mujer de unos 55 años, rellenita y enérgica, con el pelo canoso recogido en un apretado moño. Escuchó atentamente a Jimena y le hizo algunas preguntas sobre su trabajo anterior y su situación vital. Tu educación es buena, ya lo veo, dijo doña Angélica. Pero, ¿te das cuenta de que ser camarera no es contabilidad? Aquí hay que correr rápido, sonreír a clientes no muy agradables, limpiar mesas y fregar platos si es necesario. Estoy dispuesta a cualquier trabajo honrado, respondió Jimena. Muy bien, vamos a intentarlo. Es un sueldo pequeño, pero te dan propinas. Empiezas mañana a las 7 de la mañana. Cuando esa tarde Jimena le contó a Esteban lo del nuevo trabajo, la reacción de él no fue tan feliz como ella esperaba. ¿Camarera?, intervino él, enarcando las cejas. ¿Ah, sí? ¿A qué viene eso? Es un trabajo honrado, se defendió ella. Y el dinero también es honrado. Pero tú eres contable, tienes un título universitario, y ahora vas a servir matrículas a camioneros. Había una nota de resentimiento en su voz que hirió a Jimena. Se daba cuenta de que ser camarera no era un trabajo prestigioso, pero ahora no tenía elección. Es solo temporal, dijo, hasta que encuentre algo mejor. Claro que es temporal, sacudió Esteban la cabeza. ¿Pero te imaginas lo que dirá la gente? La mujer del dueño de la empresa trabaja de camarera en un café de carretera. ¿Y qué dirá la gente si la mujer del dueño de la empresa se queda en casa sin trabajar?, replicó Jimena secamente. Esteban se calló, pero ella se dio cuenta de que no estaba contento. Quizás su éxito con el contrato en la escuela le había hecho cambiar de opinión, y ahora sentía que su familia tenía que estar a la altura de su nuevo estatus. El primer día en la cafetería resultó duro. Jimena no estaba preparada para el ritmo de trabajo. Tenía que tomar pedidos, servir comida, limpiar mesas y ayudar en la cocina al mismo tiempo. A la hora de comer le dolían las piernas y tenía las manos llenas de pequeñas quemaduras producidas por los platos calientes. Pero doña Angélica fue una mentora paciente que le explicó cómo sujetar bien una bandeja, cómo comunicarse con los distintos tipos de clientes y cómo limpiar las mesas rápidamente. La primera semana es la más difícil. Luego coges el ritmo y lo haces todo automáticamente. Los clientes de la cafetería eran diferentes. Los camioneros, cansados y hambrientos tras un largo viaje, solían pedir comidas abundantes y dejaban una buena propina. Los lugareños se paraban a desayunar o comer algo rápido, con prisa y no siempre con educación. Los estudiantes de la universidad vecina venían en grandes grupos, hacían ruido, tardaban mucho en elegir y dejaban basura. Al final de la semana, Jimena ya se había adaptado. El trabajo era duro físicamente, pero tenía ritmo. Doña Angélica demostró ser una ama justa. Pagaba a tiempo, no se quejaba por pequeñeces y a veces incluso le invitaba a comer. Esteban seguía tratando su trabajo con cierto desdén. Cuando ella le contaba su día en casa, él escuchaba a medias, evidentemente considerándolo una molestia temporal que sería mejor olvidar lo antes posible. ¿Y qué tal el colegio?, preguntó Jimena, intentando desviar la conversación hacia sus progresos. Muy bien, se animó Esteban. El director está muy satisfecho con la calidad de la comida. Suministramos las verduras más frescas, la mejor carne. Los niños comen con apetito, los padres no se quejan. Nos contó con qué cuidado selecciona a los proveedores, cómo comprueba cada lote de productos, cómo organiza la logística. El contrato con la escuela había cambiado realmente su negocio.
Ahora la empresa tenía un gran cliente estable, lo que le permitía planificar su desarrollo con meses de antelación. Una tarde de mediados de mayo, Jimena estaba limpiando la cocina después de cenar cuando sonó el teléfono de Esteban. Acababa de ducharse y el aparato estaba sobre la mesa de la cocina. Jimena quiso gritar a su marido, pero el timbre dejó de sonar. Un minuto después llegó un mensaje y la pantalla del teléfono se iluminó. Jimena no tenía intención de leer mensajes ajenos, pero el texto era visible incluso desde lejos. Milagros, te echo de menos, amor. ¿Cuándo te volveré a ver? Besos por todos los sitios que quieras. A Jimena se le encogió el corazón. Se acercó más y volvió a leer el mensaje, con la esperanza de haberlo oído mal. Pero las palabras eran las mismas. Cogió el teléfono con manos temblorosas y se desplazó por la correspondencia que aparecía arriba. Había docenas de mensajes de las últimas semanas. Milagros, ¿sospecha algo tu mujer? Esteban. No, está demasiado ocupada con su nuevo trabajo de camarera. Milagros, ja ja ja, pobrecita. Mientras tanto solo pienso en tus manos. Esteban. ¿Mañana en el lugar de siempre? Milagros, por supuesto. Ya estoy contando las horas. Jimena siguió hojeando y vio las fotos. Fotos íntimas, cándidas, de una joven que no conocía. Morena, de ojos grandes y labios carnosos, parecía unos 5 años más joven que Jimena. El sonido del agua corriente en el baño se detuvo de repente. Jimena colgó rápidamente el teléfono y volvió al lavabo, intentando calmar el temblor de sus manos. Cuando Esteban salió de la ducha, envuelto en una toalla, ella se quedó de espaldas a él, fingiendo que lavaba los platos. ¿Ha llamado a alguien?, preguntó él cogiendo el teléfono. No lo sé, respondió ella sin volverse. Estaba ocupada. Esteban revisó sus mensajes y Jimena pudo ver en el reflejo del cristal del armario de la cocina cómo cambiaba su expresión. Rápidamente volvió a teclear algo y se guardó el teléfono en el bolsillo de la bata. Está relacionado con el trabajo, dijo. Gaspar está aclarando el calendario de entregas de mañana. Jimena asintió, sin dejar de frotar el plato ya limpio. Todo le hervía por dentro, pero se obligó a mantener la calma. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre la situación y decidir qué hacer a continuación. No había dormido mucho aquella noche, tumbada junto a su marido y pensando en cómo sus 7 años de matrimonio habían sido una mentira. Esteban dormía plácidamente, girándose de vez en cuando hacia el otro lado. Jimena le miró la cara a la luz de la luna, intentando comprender cuándo había cambiado todo, cuándo se había convertido en un extraño. Desde que Jimena supo de la existencia de Milagros, cada día había sido un reto. Seguía trabajando en el café El Rocho, sonriendo a los clientes, repartiendo pedidos, pero por dentro todo le ardía de resentimiento y rabia. En casa intentaba comportarse como de costumbre, pero no dejaba de sorprenderse a sí misma estudiando cada movimiento de su marido, cada palabra, intentando comprender cuánto duraría. Esteban no se daba cuenta de su tensión o fingía no darse cuenta. Seguía hablando de negocios, quejándose de estar cansado, dándole un beso de buenas noches, pero ahora Jimena sabía que todos estos rituales habituales no eran más que una máscara para ocultar su doble vida. Habían pasado casi 15 días desde el descubrimiento cuando ocurrió algo que lo puso todo patas arriba. Ocurrió el sábado 27 de mayo. Jimena había vuelto del trabajo antes de lo habitual. Doña Angélica la había dejado irse temprano porque había pocos clientes en la cafetería. Abrió tranquilamente la puerta de entrada, con la intención de ducharse y descansar cuando oyó voces en la cocina. Esteban estaba hablando con alguien y Jimena reconoció inmediatamente la segunda voz. Era Gaspar Herrera. Quiso entrar a saludar, pero algo en el tono de la conversación la hizo detenerse. Hablaban en voz baja, casi susurrando, y Jimena notaba la tensión en sus voces. Jimena caminó con cautela hacia la puerta de la cocina, permaneciendo en el pasillo. El corazón le latía tan fuerte que temía que la oyeran.
Te lo digo, Gaspar. Tienes que tener cuidado, dijo Esteban. Si alguien empieza a revisar los documentos de la comida, tendremos problemas. Tranquilo, respondió Gaspar con su voz ronca. Nadie está comprobando nada. El director recibe lo que paga, y si escatimamos un poco en calidad, es asunto nuestro. ¿Un poco? Esteban se rió, pero sonó nervioso. Compramos carne que debería tirarse mañana, verduras con los lados podridos, leche que se agria al cabo de un día. ¿Y a esto se le llama ahorrar un poco de dinero? Ximena se llevó la mano a la boca para no chillar. Lo que oía era monstruoso. Su marido, el hombre con el que había vivido durante 7 años, alimentaba deliberadamente a sus hijos con comida en mal estado. Mira, continuó Gaspar, hemos hablado de esto cientos de veces. El proveedor de Lima nos ofrece la mercancía a mitad de precio. Sí, es comida caducada, pero no es como si la vendiéramos en una tienda. El comedor escolar hace el tratamiento térmico de todos modos. ¿Y si alguien se envenena?, preguntó Esteban. No se envenenará. Nos aseguramos de que no entre nada completamente podrido. A lo sumo, un par de niños podrían tener malestar estomacal. Los padres pensarán que es la gripe o algo que comieron en casa. Ximena sentía gotas de sudor rodando por su espalda. Recordó lo entusiasmado que había estado Esteban con el contrato con la escuela, lo orgulloso que estaba de que su empresa diera de comer a los niños. Resulta que todo este tiempo había sabido que estaba poniendo en peligro su salud en beneficio propio. ¿Cuánto ahorramos en cada entrega?, preguntó Esteban, y ya no había dudas en su voz, solo cálculo. Unas 1000 sales de cada lote. En un mes obtenemos entre 12 y 15.000 más de beneficio neto. En un año, más de 150.000. No está mal añadirlo a los ingresos, ¿no te parece? Sí, no está mal, convino Esteban. Pero no me gusta cómo nos mira la nueva cocinera del colegio, la señora Patricia. Ayer revisó la carne con mucho cuidado, hasta la olió. ¿Patricia Velázquez? No te preocupes, ella es nueva, no sabe cómo funcionan las cosas. En un mes se acostumbrará y estará tranquila como todos. Ximena oyó crujir las sillas. Los hombres se levantaban de la mesa. En cualquier caso, prepárate para que algún día pueda salir, dijo Esteban. Y entonces estaremos muertos los dos. No saldrá, dijo Gaspar con seguridad. Tenemos todos los documentos, todos los certificados. Todo está limpio sobre el papel, y nadie comprueba lo que realmente hay en las cajas. Ximena oyó sus pasos en dirección a la cocina y se dirigió rápidamente al dormitorio, fingiendo que acababa de llegar. Al cabo de 1 minuto, Esteban la espió. «Ah, ya estás en casa», dijo con su sonrisa habitual. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?» «Bien», respondió ella tratando de mantener la naturalidad. «Me han dejado salir antes». «Bien. Gaspar vino por trabajo, para hablar de logística. Mañana tenemos una gran entrega escolar». Ximena asintió, sin atreverse a decir nada más. Cuando Esteban se fue a despedir a Gaspar, ella se encerró en el baño y dejó correr las lágrimas. Todo en lo que había creído, todo lo que había considerado correcto sobre su relación, se había derrumbado por completo. Su marido no solo la engañaba, sino que estaba dispuesto a poner en peligro la salud de los niños por dinero. Recordó la escuela Saint Martin S., por la que pasaba a menudo de camino al trabajo, un gran edificio de 3 plantas rodeado de árboles, con un amplio patio donde los niños jugaban durante el recreo. 500 alumnos de 6 a 16 años. Puede que algunos de ellos ya sufrieran por la mala alimentación, pero sus padres achacaban sus dolencias a otras causas. Ximena pasó el resto del día sumida en una profunda reflexión. Esteban se comportaba como de costumbre, cenaba, veía la tele, hablaba de sus planes para la semana siguiente. Pero ahora cada palabra que decía le parecía falsa, cada sonrisa forzada. El domingo no aguantó más y llamó a Paloma. «Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir?» «Sí, claro. ¿Te pasa algo? Pareces rara. Te lo explicaré más tarde».
Ven sola, sin Carlos. Carlos era el marido de Paloma, un hombre tranquilo y amable que trabajaba como mecánico en la estación de autobuses. Pero ahora Jimena solo quería hablar con su amiga. Paloma llegó una hora después, preocupada por el tono inquietante de la llamada. Jimena la acompañó al dormitorio, cerró la puerta y se sentó en la cama. Palomita, tengo un problema grave, comenzó, y necesito tu consejo. Por supuesto, cuéntamelo todo. Jimena respiró hondo y comenzó el relato. Primero sobre los mensajes de Milagros, sobre las fotos, sobre la doble vida de Esteban durante meses. Paloma escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando movía la cabeza o suspiraba. «¡Qué cabrón!», dijo cuando Jimena hubo terminado la primera parte del relato. «¿Y desde cuándo?». Según los informes, 3 o 4 meses, quizá más. Es muy cuidadoso con su correspondencia, borra los mensajes antiguos. ¿Vas a hablar con él? No, no lo sé. Todavía no lo sé. Pero eso no es todo. Jimena guardó silencio un momento, reuniendo su determinación. Hay algo peor. Y contó la conversación que había escuchado con Gaspar sobre su marido suministrando deliberadamente comida en mal estado a la escuela. Paloma escuchó, y su rostro se fue poniendo cada vez más serio. ¿Seguro que lo has entendido bien?, preguntó finalmente. Completamente. Hablaron de cantidades concretas, de fechas de caducidad, incluso hablaron de qué hacer si uno de los niños se intoxicaba. Paloma se levantó y caminó por la habitación, pensando en lo que había oído. Jimena, esto es muy serio. No se trata solo de un drama familiar con una amante. Se trata de la salud de los niños, de un crimen. Ya lo sé. Por eso no puedo decidir qué hacer. ¿Tienes alguna prueba? Aún no. Solo lo que he oído. Paloma volvió a sentarse junto a su amiga y le cogió las manos. Escúchame bien. Lo que está haciendo tu marido es un delito grave. Si sale a la luz que está envenenando niños por dinero, irá a la cárcel. Y harán lo correcto. Pero es mi marido, dijo Jimena débilmente. Un marido que te engaña y pone en peligro la salud de cientos de niños, replicó Paloma con dureza. Un marido así no merece protección. Estuvieron sentadas juntas hasta la noche, discutiendo la situación desde todos los puntos de vista. Paloma fue categórica. Era necesario reunir pruebas y recurrir a las autoridades competentes, pero se dio cuenta de que para Jimena significaría el colapso total de la familia. Empieza poco a poco, le aconsejó su amiga. Intenta encontrar documentos, grabaciones de conversaciones, fotos de comida, cualquier cosa que pueda corroborar lo que dices. Y si sospecha que sea algo, entonces ten aún más cuidado. Pero no se detenga. Piensa en los niños que comen este veneno todos los días. Cuando Paloma se fue, Jimena se quedó sentada en la cocina largo rato, mirando por la ventana la calle oscura. Esteban estaba en su despacho trabajando con documentos, la imagen familiar de siempre, marido y mujer ocupándose de sus asuntos un domingo por la tarde. Pero ahora esa imagen le parecía un decorado de teatro, detrás del cual se escondía algo repugnante. Pensó en los niños de la escuela Saint Martin. Seguramente entre ellos estaban los hijos de sus vecinos, sus conocidos, los clientes del café. Tal vez algunos de ellos ya habían sufrido a causa de la mala comida, pero sus padres no se habían dado cuenta de la verdadera causa de sus dolencias. El lunes por la mañana, al prepararse para ir a trabajar, Jimena observó a Esteban con más atención. Estaba de buen humor, zumbando en la ducha, bien afeitado y con su mejor camisa. ¿De verdad iba a encontrarse con Milagros? Hoy tengo negociaciones importantes, dijo durante el desayuno. Quizá pueda negociar con otra escuela del distrito vecino. ¿Con otro?, preguntó Jimena. Sí, el director del Colegio Libertad también está descontento con su proveedor. Si todo sale bien, tendremos un segundo gran contrato. Jimena asintió, imaginando cuántos niños más podrían sufrir si los planes de su marido llegaban a buen puerto.
Terminó el café y se levantó de la mesa. Buena suerte con las negociaciones, dijo, y pudo oír la amarga ironía en su propia voz. De camino al trabajo, pensó en las palabras de Paloma: reunir pruebas, registrar los hechos, prepararse para el momento en que hubiera que tomar la decisión final, pero por ahora no estaba dispuesta a arruinar su vida por completo. En la cafetería, el día transcurría como de costumbre. Desayunos para los que se apresuraban a ir a trabajar, almuerzos para los obreros de la obra vecina, café para los pasajeros del autobús. Doña Angélica se dio cuenta de que Jimena estaba pálida y cansada. ¿No estás enferma?, le preguntó durante la pausa para comer. No, es que no he dormido bien, respondió Jimena. ¿Hay algún problema en casa? Jimena quiso decir que no, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Doña Angélica era una mujer sabia que había pasado por muchas cosas a lo largo de sus 55 años. Quizá pudiera darle algún consejo. Es difícil de explicar, dijo por fin Jimena. ¿Problemas de hombres?, supuso doña Angélica. No solo problemas de hombres, también los hay éticos. Doña Angélica le sirvió café a las 2 y se sentó junto a Jimena en una mesita en un rincón del café. Sabes, hija mía, en mi vida he visto de todo, y algo que he aprendido con seguridad es que cuando una persona empieza a dudar de si está haciendo lo correcto, significa que en su interior tiene la respuesta. La conciencia no engaña. ¿Y si lo correcto te arruina la vida? Entonces vale la pena plantearse si merece la pena conservar una vida construida sobre acciones equivocadas. Aquella tarde, Jimena regresó a casa con una decisión firme. Buscaría pruebas del fraude de su marido, no por venganza ni por celos de milagros, sino porque los niños no deberían sufrir por la codicia de otra persona. Paloma tenía razón, un marido así no merecía protección. Después de la conversación con Paloma, pasó una semana, y Jimena empezó a notar detalles que antes se le habían escapado. Esteban realmente había cambiado, se había vuelto más reservado, revisaba su teléfono con más frecuencia y siempre ponía la pantalla hacia abajo cuando estaban juntos. Antes podía dejarlo sobre la mesa durante la cena, pero ahora lo llevaba consigo en todo momento. El primer jueves de junio, Jimena notó que su marido prestaba más atención a su aspecto. Por las mañanas se paraba más tiempo frente al espejo del baño, se peinaba con cuidado, elegía las camisas con más meticulosidad. En el tocador había una colonia nueva, cara, en un frasco precioso. Cuando ella le preguntó de dónde procedía, Esteban le dijo que la había comprado como regalo para sí mismo con motivo de su éxito empresarial. Un hombre tiene que tener buen aspecto, sobre todo cuando negocia con clientes importantes, explicó, rociándose con la nueva fragancia. Jimena asintió, pero pensó que él ya había prescindido antes de perfumes caros. Además, le recordaba criticando a los hombres que pasan demasiado tiempo arreglándose. Ese mismo día, por la noche, mientras cenaban, sonó su teléfono. Esteban miró la pantalla y su rostro cambió por un momento, con una expresión que Jimena no supo precisar. ¿Ternura? ¿Anticipación? Rápidamente descartó la llamada. ¿Quién llama?, preguntó, intentando que la pregunta sonara casual. Gaspar. Probablemente algo sobre suministros otra vez. Lo llamaré más tarde. Pero media hora después, cuando Esteban había ido al baño, Jimena se dio cuenta de que se había llevado el teléfono. Nunca lo había hecho. Ella escuchó el sonido apagado de su voz. Estaba hablando con alguien, y el tono no era para nada profesional, sino íntimo, casi susurrante. Al día siguiente, viernes, Esteban anunció que llegaría tarde al trabajo. «Tenemos un problema con un proveedor, es urgente», dijo mientras desayunaba. «Puede que vuelva tarde». «¿Te ayudará Gaspar?», preguntó Jimena. «Por supuesto, nos ocuparemos del asunto juntos». Pero cuando Jimena volvía del trabajo por la tarde, vio a Gaspar en la estación de autobuses, comprando tranquilamente un billete de autobús para su pueblo, donde vivía su madre. Estaba solo,
Parecía relajado y estaba claro que no esperaba a nadie. Ningún asunto urgente, ningún problema con los proveedores. Esteban volvió a casa a las 11:30 de la noche, ligeramente despeinado y satisfecho. Dijo que todo se había solucionado, cenó algo caliente y se acostó pronto. Pero Jimena se dio cuenta de que no solo olía a su nueva colonia, sino a algo más, a perfume de mujer, dulce y empalagoso. El sábado, Esteban se preparaba para salir de nuevo. «Tengo que ir al proveedor de carne para comprobar la calidad del nuevo lote», explicó mientras se vestía. «Es importante para los contratos del colegio». Jimena recordó las palabras de Gaspar de que la calidad les interesaba poco, pero no dijo nada. En lugar de eso, decidió seguir a su marido. Era arriesgado, pero no podía seguir viviendo en la ignorancia. Después de esperar unos 15 minutos, Jimena salió de la casa. Esteban usualmente conducía su camioneta blanca y ella esperaba poder encontrarlo. No había muchos lugares donde ir por negocios en su pequeño pueblo. Primero revisó la zona industrial donde estaban los almacenes y las oficinas de los proveedores. La camioneta no estaba allí. Luego se dirigió al centro de la ciudad, al edificio municipal y a las cafeterías cercanas. Y allí, en el aparcamiento del ayuntamiento, vio un coche que le resultaba familiar. Jimena aparcó al otro lado de la calle, detrás de una hilera de árboles, desde donde se veía claramente la entrada del edificio municipal. Eran alrededor de las 2 de la tarde y la calle estaba bastante concurrida. Algunas personas iban a sus asuntos a diversos establecimientos, otras simplemente paseaban en su día libre. Llevaba cerca de 1 hora esperando, empezando a cuestionarse la corrección de sus actos, cuando Esteban salió del ayuntamiento. No estaba solo. Junto a él caminaba una mujer joven, morena, delgada, con un bonito vestido de verano. Jimena la reconoció inmediatamente por las fotos del teléfono de su marido. Era Milagros. Caminaban tranquilamente, disfrutando de su mutua compañía. Esteban decía algo, gesticulaba, y Milagros reía, tocándole el brazo. Parecían una pareja que acababa de empezar a enamorarse, tranquilos, felices, despreocupados. Al llegar a su coche, se detuvieron. Esteban le abrió la puerta a Milagros, pero antes de que subiera, la atrajo hacia sí y la besó. No un beso rápido de despedida, sino uno largo y apasionado, como hacía mucho tiempo que no besaba a su mujer. Jimena agarró el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Una cosa era saber del engaño en teoría, leyendo mensajes en su teléfono, y otra muy distinta verlo con sus propios ojos. El dolor era físico, agudo como un puñetazo en el estómago. Subieron al coche y condujeron hacia las afueras. Jimena los siguió a distancia durante un rato, pero luego se detuvo. No necesitaba saber a dónde iban ni qué iban a hacer. Lo que había visto era suficiente. Volvió al edificio municipal y entró. Rápidamente encontró lo que buscaba en el mostrador de información, donde colgaban fotos de todos los empleados con sus cargos. Milagros Santander, secretaria del Departamento de Urbanismo, rezaba la firma bajo una cara conocida. Así que trabajaba aquí, en el ayuntamiento. 27 años, tal y como había escrito en sus informes. Guapa, joven, con mirada ambiciosa. Jimena se quedó mirando la foto durante un buen rato, intentando averiguar qué veía de especial su marido en aquella mujer. De camino a casa, se detuvo en la farmacia de Paloma. Su amiga estaba terminando su jornada, cerrando la caja y preparándose para marcharse. «Jimena, ¿qué te pasa? Tienes muy mal aspecto», dijo Paloma al ver la cara de su amiga. «Los vi juntos», dijo Jimena en voz baja. A él y a ella. Se sentaron en la pequeña habitación detrás de la farmacia donde Paloma solía tomar sus descansos. Jimena le habló de su vigilancia, del beso, de saber ahora el nombre y el lugar de trabajo de la amante de su marido. «Milagros Santander», repitió Paloma. «He oído ese nombre. Parece que se ha mudado hace poco de Lima,
Una chica ambiciosa, dicen. ¿Ambiciosa?, preguntó Jimena. Sí, ya sabes cómo es. Viene de la capital a una ciudad de provincias, consigue trabajo en la alcaldía, busca conocidos influyentes. Su marido está en la cresta de la ola, su negocio está en auge. Tal vez ella lo ve no solo como un amante, sino como una conexión útil. Ese pensamiento de alguna manera hizo que la situación fuera aún más dolorosa. Parecía que Esteban no solo engañaba a su mujer, sino que se dejaba utilizar por una mujer calculadora. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Paloma. No lo sé. Todavía no lo sé. Tengo que pensarlo. Jimena, sé que estás dolida, pero recuerda que no solo tienes rencores personales. Hay niños en la escuela a los que está envenenando con su comida. Sí, los niños. Jimena casi se había olvidado de ellos, absorta en sus propios sentimientos por el asunto. Pero Paloma tenía razón. Esto era mucho más importante que los rencores personales. ¿Buscaste alguna prueba de sus maquinaciones?, continuó su amiga. Lo intento, pero es muy cuidadoso. Guarda todos sus documentos en una caja fuerte en su despacho y su teléfono con él en todo momento. ¿Tienes acceso a su ordenador? Sí, pero también está protegido con contraseña, y me da miedo que se dé cuenta si me pongo a husmear en él. Paloma se lo pensó. ¿Y si lo veo desde otro ángulo? Por ejemplo, hablando con el personal del colegio, o con los padres de los alumnos. Sin pruebas, nadie me creería. Dirán que es una esposa celosa tratando de vengarse de su marido. Entonces hay que buscar más pruebas, dijo Paloma con firmeza. Jimena, sé que es difícil, pero si no lo detienes, los niños sufrirán. Y cuanto más tiempo pase, más daño hará. Esa noche, Jimena estaba sentada en la cocina, tratando de ordenar sus pensamientos. Esteban regresó hacia las 8, contento y relajado. Le contó lo bien que habían ido las negociaciones con el proveedor, cómo habían acordado nuevas condiciones de suministro. Por cierto, mañana tendré que ir otra vez a redactar los documentos, dijo sin mirar a su mujer a los ojos. A lo mejor vuelvo a llegar tarde. Por supuesto, respondió Jimena. Los negocios son los negocios. Él la miró con más atención, como intentando ver si había algún significado oculto en sus palabras, pero ella mantuvo la calma. ¿Te importa?, preguntó él. ¿Por qué iba a importarme? Trabajas para nuestra familia. Nuestra familia, pensó con amargura. ¿Qué familia? ¿Una familia en la que el marido engaña a su mujer con una secretaria de la alcaldía y envenena a los niños por dinero? Antes de acostarse, Esteban la besó en la mejilla, como de costumbre, y Jimena sintió el mismo olor extraño a perfume de mujer que ya empezaba a reconocer, un aroma dulce y empalagoso que ahora asociaba con la traición. Tumbada en la oscuridad junto a su marido, pensó en lo rápido que podía desmoronarse todo lo que le había parecido sólido y fiable. Hasta hacía un mes se consideraba una mujer felizmente casada. Sí, había problemas con el trabajo, dificultades económicas, pero la familia parecía fuerte. Y ahora todo era una ilusión. Esteban dormía a su lado, respirando uniforme y tranquilamente. Ni un solo signo de remordimiento. Para él, aparentemente, solo era una buena combinación. Una amante joven y un negocio rentable construido sobre el engaño. Y la esposa, una pantalla conveniente que proporciona respetabilidad y estabilidad. Al día siguiente, domingo, Esteban realmente se fue por negocios. Jimena decidió aprovechar su ausencia y registrar a fondo la casa en busca de documentos o registros que pudieran confirmar sus maquinaciones. Encontró una caja fuerte en el estudio, pero estaba cerrada con una cerradura de combinación. Probó algunas combinaciones obvias, la fecha de su boda, el cumpleaños de él, el número de la casa, pero no encontró nada. En el escritorio solo había las facturas habituales, nada sospechoso. En el armario encontró una carpeta con papeles del contrato escolar. Allí estaba el contrato,
las especificaciones de los productos, los plazos de entrega. Todo parecía perfectamente legal. Verduras frescas, carne de calidad, productos lácteos de larga conservación. Sobre el papel, su empresa solo suministraba los mejores productos a la escuela. Pero Jimena recordó la conversación con Gaspar. Los productos reales eran muy distintos, caducados, medio estropeados, y en los papeles figuraban proveedores y especificaciones de productos completamente distintos. Fotografió algunas páginas de los documentos en su teléfono, aunque se dio cuenta de que eso no probaba nada todavía. Lo que necesitaba eran hechos reales, fotos de los productos de calidad inferior, grabaciones de conversaciones, testimonios de testigos. Cuando Esteban volvió por la tarde, estaba de muy buen humor. Traía una caja de bombones, caros, importados, de los que solo se compran en las grandes fiestas. ¿De dónde venían los bombones?, preguntó Jimena. Me lo dio el proveedor en señal de buen negocio, respondió él. Pruébalo, está muy rico. Pero a Jimena se le ocurrió otra explicación. Tal vez fuera un regalo para Milagros, que por alguna razón tenía en su poder, o simplemente decidió aplacar a su mujer para que no hiciera demasiadas preguntas. Gracias, dijo, cogiendo un caramelo. Muy considerado por su parte. Esteban asintió y se fue a duchar. Y Jimena se quedó en la cocina, masticando lentamente el dulce caramelo y pensando que su matrimonio se había convertido en una obra de teatro, donde cada uno representaba su papel, pero nadie creía en lo que estaba ocurriendo en el escenario. El 7 de junio era un día caluroso. Esteban cumplía 36 años y había decidido celebrarlo en casa, invitando a familiares y amigos. En las últimas semanas había mencionado varias veces la próxima celebración, pero Jimena no había esperado que quisiera hacer una gran cena. Ya te dije que quería celebrarlo como es debido, le dijo esta mañana cuando ella le preguntó por el número de invitados. Las cosas van bien, hay motivos para estar contentos. He invitado a mis padres, a mi hermano y su mujer, a Gaspar y a algunos amigos del negocio. Jimena asintió, calculando mentalmente a cuánta gente habría que dar de comer y cuánto costaría. Esteban no parecía pensar mucho en el gasto. Había encargado carne cara al carnicero del mercado central. Había comprado varias botellas de buen vino. Incluso había contratado a una mujer para que le ayudara con la limpieza y el servicio. Quiero que todo sea de primera, explica. La gente tiene que ver que vivimos bien. Nosotros, pensó Jimena con amargura. ¡Qué empillo! Él vive bien a costa de la salud de los niños y se acuesta con la secretaria del despacho del alcalde, y ella trabaja de camarera y lo sabe todo, pero se calla. Al anochecer, la casa se había transformado. La mesa estaba puesta en el salón, con la vajilla y los manteles más finos, que normalmente solo estaban disponibles para Nochevieja. Jimena se puso su vestido más bonito, el azul oscuro que Esteban había dicho una vez que le sentaba mejor. Ahora ni siquiera se fijaba en lo que llevaba puesto. Los padres de Esteban fueron los primeros en llegar. Remedios estaba de humor festivo. A su hijo le iba bien, lo que la hacía sentirse orgullosa de sus vecinos. Aurelio asintió en silencio a Jimena y se sentó en una silla junto a la ventana, donde podía observar lo que ocurría sin participar en la conversación. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó Remedios a su cuñada con una mal disimulada sorna. ¿Sigues sirviendo platos? Sí, sigo trabajando en la cafetería, respondió Jimena con tranquilidad. Bueno, cada uno a lo suyo, suspiró su suegra. Lo importante es que Esteban ha encontrado su vocación. Es un hombre de verdad. Ha montado su propio negocio y mantiene a su familia. Luego llegó Raúl, el hermano de Esteban, con su mujer Clara. Raúl trabajaba como profesor en la escuela local. Recibía un sueldo modesto, pero siempre estaba celoso del éxito de su hermano menor. Clara era una mujer tranquila que prefería no interferir en las discusiones familiares. «Feliz cumpleaños, hermanito». Raúl abrazó a Esteban. «He oído que las cosas te van mejor. Ahora incluso das de comer a las escuelas».
Sí, el contrato con San Martín es muy favorable, confirmó Esteban. Puede que pronto haya un segundo. Jimena se estremeció al oír el nombre de la escuela. Pensó en los niños que mañana volverían a comer comida caducada y se le revolvió el estómago de asco. A continuación apareció Gaspar Herrera con su mujer, Estrela, una mujer de mediana edad que trabajaba como dependienta en una tienda de telas. Gaspar parecía contento y relajado, felicitó al cumpleañero y le hizo un regalo, un reloj caro. De socio a socio, dijo dando una palmada en el hombro a Esteban, por nuestra fructífera colaboración. Esteban se probó el reloj y quedó satisfecho. Jimena se dio cuenta de que era realmente caro. No se podría comprar un reloj así con los honrados ingresos de una pequeña empresa de comestibles. Poco a poco se fueron reuniendo también los demás invitados. Don Mario Velázquez, el dueño de un pequeño restaurante con quien Esteban hacía negocios. La señora Isabel Ramos y su esposo tenían 3 hijos en diferentes escuelas del pueblo. Don Osvaldo Hernández, un empresario local que vendía materiales de construcción. En total eran 15 personas. Cuando todos estaban ya reunidos, sirviendo vino y preparándose para brindar, sonó el timbre de la puerta. Esteban fue a abrir la puerta con cara de satisfacción, como si esperara a alguien más. «Aquí está nuestro invitado especial», anunció, volviendo al salón. Detrás de él entró una joven con un elegante vestido rojo. Jimena reconoció enseguida a Milagros Santander. De cerca, era aún más guapa que en las fotografías. Rasgos faciales precisos, pelo largo y oscuro, andar seguro. Sonreía como si fuera la señora de la casa. Esta es Milagros Santander, una conocida del municipio. Ayuda mucho a nuestra empresa con varios documentos. Los invitados saludaron cortésmente a la nueva huésped. Jimena se puso contra la pared, sintiendo que la sangre le subía a la cara. Había traído a su amante a la fiesta familiar y la había presentado como una conocida de negocios. Era tan descarado que cortaba la respiración. «Milagros, por favor, siéntate». Esteban señaló la silla que estaba a su lado, en la cabecera de la mesa. «Jimena, sírvele vino a nuestro invitado». Jimena cogió mecánicamente la botella y se acercó a Milagros. Levantó la cabeza y la miró con una superioridad mal disimulada. «Gracias», dijo Milagros con voz dulce. «Usted debe de ser la mujer de Esteban. Me ha hablado mucho de usted». «¿De qué te habló exactamente?», preguntó Jimena sirviendo el vino. «Bueno, que eres muy hogareña, que te gusta cocinar y limpiar, que ahora trabajas como, ¿cómo se llama? ¿Camarera?». Había una mueca mal disimulada en su voz. Jimena se dio cuenta de que Milagros sabía exactamente quién era y estaba disfrutando de la situación. «Sí, trabajo de camarera», respondió. «Es un trabajo honrado». «Claro, claro», aceptó Milagros apresuradamente. «Todo trabajo merece respeto». Pero su tono decía otra cosa. Esteban observó este intercambio de comentarios con una sonrisa de satisfacción, como si disfrutara de la incomodidad de su mujer. En la mesa comenzaron los brindis. Aurelio fue el primero en levantar su copa. «Por mi hijo, por su éxito en los negocios, por el hecho de que haya conseguido todo él solo, por Esteban». Los invitados se unieron y todos bebieron. Entonces Gaspar se levantó. «Por nuestro socio y amigo, por un hombre que sabe hacer dinero y no teme tomar decisiones audaces». Jimena se atragantó con el vino. «Decisiones audaces, es como llaman a envenenar a los niños». «Por nuestro cumpleañero», gritó Remedios. «Por el mejor hijo del mundo». Milagros también levantó su copa. «Por Esteban, por un hombre que siempre sabe lo que quiere de la vida». Su mirada se dirigía directamente a él, y en ella se veía algo muy personal. Jimena notó que algunos invitados se miraban entre sí. Al parecer, también les parecía extraño que la conocida de negocios le prestara tanta atención al cumpleañero. Cuando sirvieron el plato principal, Esteban se puso especialmente hablador.
Habló de sus planes para ampliar su negocio, de nuevos contratos, de lo importante que era tener los contactos adecuados en la alcaldía. Sin gente como Milagros, la saludó con la cabeza. Es muy difícil que una pequeña empresa crezca. La burocracia, ya sabes. ¿Y qué se hace exactamente en la alcaldía?, preguntó la señora Isabel. Trabajo en el departamento de urbanismo, respondió Milagros. Pero a veces ayudo en otras cosas. Esteban es muy buen empresario y su empresa merece apoyo. Sí, Esteban es bueno, asintió Remedios. No como otros que solo saben llevar platos. Este comentario iba dirigido directamente a Jimena. Todos los invitados se volvieron hacia ella y se produjo una incómoda pausa. «Mamá, por favor», objetó Esteban débilmente, pero no había verdadera indignación en su voz. «¿Cuál es el problema?», continuó Remedios enfureciéndose. «Estoy diciendo la verdad. El marido monta un negocio, hace contratos importantes, y la mujer me da vergüenza hasta decir dónde trabaja». «A mí no me da vergüenza», dijo Jimena en voz baja pero clara. «Deberías tenerla», estalló su suegra. «¿Qué pensará la gente? La mujer de un empresario de éxito sirviendo en un café de carretera». «Mamá tiene razón», intervino de pronto Esteban. «Francamente, yo tampoco me siento muy cómodo cuando la gente ve a mi mujer con un delantal y una bandeja». Jimena sintió que se le encendía la cara de humillación. Lo decía delante de todos, delante de su señora, que estaba sentada a su lado con una sonrisa satisfecha. «Esteban, tal vez no deberías hacer eso delante de los invitados». Raúl intentó intervenir. «No, no es para tanto», dijo el cumpleañero. «Cada uno es como es, y Milagros entiende el negocio familiar». Milagros asintió con simpatía. «Claro, debe de ser difícil para un hombre que su mujer no está a su altura». «Exacto». Esteban se dio cuenta. Milagros lo entiende. Ella tiene una educación, una carrera, ambición, y mi mujer miró a Jimena con sorna, nuestra asistenta. Aquello fue el colmo. Jimena se levantó lentamente de la mesa. Toda conversación se había apagado, los invitados la miraban con curiosidad. La señora de la limpieza intervino y había acero en su voz. «Interesante. ¿Qué dirías si te enterases de que tu exitosa empresaria está dando comida en mal estado a los niños del colegio?» Esteban se puso pálido. «Jimena, ¿de qué estás hablando? Siéntate». «No, no lo haré», respondió ella dirigiéndose a todos los invitados. «Te admiran sus negocios. ¿Quieres saber en qué se basa?» «Jimena, cállate ya», gritó Esteban, levantándose de un salto. «Que me calle. ¿Cómo te callas que compras comida caducada para el comedor escolar? ¿Carne que hay que tirar mañana? ¿Verduras que están podridas?» «Se ha vuelto loca», murmuró Gaspar, pero su rostro estaba muy pálido. «Y además», continuó Jimena mirando directamente a Milagros, «tu empresario de éxito lleva meses acostándose con esa conocida de negocios. ¿Sabías que era su amante?» La explosión fue instantánea. Los invitados empezaron a hablar a la vez. Alguien chilló. A la señora Isabel se le cayó la copa. Milagros saltó de su asiento con el rostro contorsionado por la rabia. «¿Cómo te atreves? Esto es una calumnia. ¡Una calumnia!». Jimena se rió. «Te echo de menos, mi amor. Besos a todos los lugares que conozcas. Estos son tus mensajes». Milagros retrocedió, dándose cuenta de que había quedado al descubierto. Esteban se quedó como paralizado, sin saber qué decir. «Y en cuanto al colegio», Jimena se volvió hacia la señora Isabel, «sus hijos van al colegio San Martín, ¿no? 3 niños. ¿Comen en el comedor del colegio?» «Sí, sí, claro», contestó confusa la mujer. «Entonces debes saber que les dan comida podrida. Su marido y su socio», señaló con la cabeza a Gaspar, «compran comida podrida a mitad de precio y la entregan en el colegio, haciéndola pasar por fresca». «Eso no es verdad», gritó Esteban. «¡Está mintiendo!». Jimena relató con detalle la conversación que había oído recientemente.
Los invitados escucharon horrorizados. La señora Isabel se cubrió la cara con las manos y lloró. Mi hijo menor se quejó la semana pasada de dolores de estómago después de la comida del colegio. «¡Son unos monstruos!», gritó don Mario. «¡Están envenenando a los niños! Mañana mismo iremos a la policía», dijo don Osvaldo. «Esto es un crimen». «Y al Consejo de Educación», añadió doña Isabel, «y al Servicio de Saneamiento». Esteban intentó desesperadamente tomar el control de la situación. «Mira, todo es un malentendido. Jimena está estresada». «¿Estresada?». Jimena lo miró con desprecio. «Sí, ya lo creo. Estresada porque he descubierto qué clase de hombre eres en realidad, que estás dispuesto a envenenar a tus hijos por dinero y a engañar a tu mujer con la primera secretaria que veas». Milagros intentó escabullirse, pero don Mario le cerró el paso. «Espera, ¿tú también estabas en esto? ¿Ayudaste con el papeleo de los certificados falsos?» Yo no sabía nada», susurró Milagros. «Sí que lo sabías», gritó Jimena. «Sabías perfectamente que estabas ayudando a redactar documentos falsos, y no solo recibías dinero por ello, también a mi marido». Remedios se quedó con la boca abierta, incapaz de pronunciar una sola palabra. Su hijo predilecto había resultado ser un criminal y un traidor. Aurelio se levantó pesadamente de la silla. «Vámonos a casa, Remedios. Me avergüenza estar en la misma casa con este hombre». «Pero es mi hijo», susurró. «Tu hijo es un criminal», replicó el anciano con dureza. «Es una desgracia para nuestra familia». Los invitados empezaron a dispersarse, hablando airadamente entre ellos. Algunos hablaban de la policía, otros de avisar a otros padres. Don Mario se detuvo delante de Jimena. «Señora, gracias por su valentía. Mi nieto también va a este colegio». Cuando el último invitado se marchó, solo quedaban en la casa Jimena, Esteban y Milagros. Esteban se paseaba por el salón como un animal cazado. «Lo has estropeado todo», le gritó a su mujer. «Todo. Tu carrera, tu reputación, tu familia». «¿Yo?». Jimena estaba sorprendentemente tranquila. «Yo lo he arruinado. ¿No tú, cuando decidiste alimentar a tus hijos con veneno? ¿No tú, cuando trajiste a tu puta a la fiesta familiar?». «No te atrevas a llamarla así», Esteban explotó. «¿Cómo se supone que debo llamarla? ¿Compañera de negocios?». Jimena se rió. «Esteban, sal de mi casa, ahora mismo». «¿Fuera de tu casa?». «Es mi casa, yo la compré. Con dinero ganado con actividades criminales. Mañana la policía sellará todas tus cuentas, así que recoge tus cosas y vete». Milagros trató de intervenir. «Esteban, tal vez deberíamos dejar la ciudad, antes de que sea demasiado tarde». «Cállate», le gritó. «Por tu culpa ha pasado todo esto». «¿Por mi culpa?». Milagros se indignó. «Tú eres el hombre casado, tú eres quien me ha traído aquí. Basta ya», gritó Jimena. «Arregladlo entre vosotros en otro sitio. Tenéis media hora para recoger vuestras cosas y largaros de aquí». Esteban se dio cuenta de que el juego había terminado. Se dirigió al dormitorio y empezó a meter la ropa en la bolsa. Le temblaban las manos, no sabía si de rabia o de miedo. «¿A dónde vamos?», preguntó Milagros. «Mañana tengo trabajo». «¿Qué trabajo?». Esteban se rió histéricamente. «¿Crees que no te despedirán después de este escándalo? ¿Crees que el alcalde querrá mantener en nómina a una empleada que ayudó a falsificar documentos?». Milagros se echó a llorar. Al parecer, era ahora cuando se daba cuenta de todo lo que había ocurrido. Media hora después estaban en la puerta con las maletas en la mano. Esteban estaba tan pálido como una sábana. «Jimena», dijo, «podemos arreglar esto. Dejaré de abastecer a la escuela, romperé todos los contratos dudosos». «Es demasiado tarde», respondió ella. «Ya has tomado tu decisión. Vive con ello». «¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir?». Estuvo a punto de llorar. «No lo sé. Ya no es mi problema». Cuando la puerta se cerró tras ellas,
Jimena se sentó en el sofá del salón vacío. Sobre la mesa aún estaban los platos sin comer, el vino sin terminar. 7 años de matrimonio habían terminado en una sola noche. El 21 de junio amaneció frío. Jimena estaba sentada en la cocina con una taza de café, leyendo el periódico local. En la portada aparecía el siguiente titular: Escándalo en el catering escolar. La policía busca a empresarios prófugos. Debajo aparecían las fotos de Esteban y Gaspar con la leyenda: se busca a los sospechosos de fraude y de poner en peligro la salud de los niños. Habían pasado exactamente 2 semanas desde la noche en que su vida cambió para siempre. 2 semanas en las que habían pasado tantas cosas que parecía que hubiera transcurrido un año entero. Alguien llamó a la puerta. Era Paloma. Jimena abrió la puerta y su amiga entró con 2 bolsas de la compra y un ramo de flores. «¿Cómo estás, cariño?», le preguntó Paloma abrazándola. «Tienes mejor aspecto que la semana pasada». «Gracias por las flores». Jimena puso el ramo en un jarrón. «Me siento mejor. Ayer incluso sonreí a un cliente en la cafetería y doña Angélica me dijo que hacía mucho tiempo que no me veía así». Se sentaron a la mesa de la cocina y Paloma sacó pan fresco y queso de la bolsa. «¿Has desayunado?», preguntó. «Tomé café. Estaba empezando a recuperar el apetito». «Ya veo. ¿Qué ha dicho la policía?». Jimena suspiró y dejó el periódico a un lado. «El investigador Ramos llamó ayer. Dice que el caso va en aumento. Ya han interrogado a todo el personal de la escuela, han comprobado documentos, se han incautado de muestras de comida. Los forenses confirmaron que la mayoría de los alimentos de la cafetería estaban contaminados o caducados». «¿Qué hay de Esteban y Gaspar?». «Desaparecieron la misma noche. El investigador dice que probablemente dejaron la región, tal vez incluso el país. Hace una semana que no hay movimientos en las tarjetas bancarias». Paloma negó con la cabeza. «Cobardes. Lo dejaron todo y huyeron como ratas de un barco que se hunde». ¿Qué se supone que debían hacer? Jimena le sirvió café a su amiga. Don Osvaldo no bromeaba cuando dijo que iría a la policía. Al día siguiente, 8 familias presentaron denuncias. Y luego el Departamento de Sanidad, el de Educación. ¿Y Milagros? La detuvieron 3 días después. Intentó ir a Lima con sus parientes, pero la bajaron del autobús en un control de carretera. Ahora está bajo fianza, pero el investigador dice que está cooperando con la investigación. Dice que ayudó a falsificar documentos en el ayuntamiento. Paloma corta una rebanada de pan y le unta queso. ¿Y qué le pasará? Libertad condicional, lo más probable. Ella es de poca monta y es una delincuente por primera vez. Pero Esteban y Gaspar, si los atrapan, se enfrentan a 5 años de prisión. Es un delito grave causar lesiones a niños a gran escala. ¿Y los niños? ¿Hubo algún herido grave? Jimena guardó silencio un momento. Luego sacó una carpeta con documentos del cajón del escritorio. El examen médico mostró que 23 niños presentaban signos de intoxicación alimentaria de diversa gravedad. 3 habían desarrollado gastritis. Los padres pensaron que se trataba de un resfriado o de algo que habían comido en casa. «Dios mío», susurró Paloma. «Qué bien que hayas decidido contarlo todo». «¿Sabes?», Jimena miró por la ventana hacia la calle soleada. «Los primeros días dudé de si había hecho lo correcto. 7 años de matrimonio. Pero cuando vi los resultados del reconocimiento médico de los niños, me di cuenta de que no había otra opción». Paloma cogió la mano de su amiga. «Eres una heroína, Jimena. No todas las mujeres se atreverían a sacrificar a su propia familia por los hijos de los demás». «Menuda heroína», Jimena sonrió con amargura. «Acabo de darme cuenta de que yo no tengo una familia en la que mi marido sea capaz de envenenar a los niños por dinero. ¿Y qué pasa con la casa? ¿Con los bienes?». La investigación embargó todas las cuentas de la empresa y las personales de Esteban. La casa también está embargada, pero el investigador dijo que como yo no participé en el delito, me quedaré con la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente.
Bueno, la mitad de lo embargado sigue siendo cero. ¿Pero puedes vivir? Sigo viviendo aquí. La policía dijo que no puedo dejar la casa hasta que termine la investigación, y entonces ya veremos. De todas formas, no se puede alquilar un piso con el sueldo de un café. Paloma pensó, ¿y si intento encontrar un trabajo mejor? Ahora que toda la historia ha salido a la luz, se te conoce como un hombre honesto que no tuvo miedo de decir la verdad. Tiene gracia, sonrió Jimena. ¿Recuerdas cuando mi suegra dijo que me daba vergüenza trabajar de camarera? Y ahora doña Angélica está orgullosa de tener trabajando para ella a la misma mujer que desenmascaró a los ladrones. Los clientes dan más propina. ¿Lo veis? La honradez merece la pena. No siempre, suspiró Jimena. A veces te libera de ilusiones. Desayunaron comentando las últimas noticias de la ciudad. Resultaba que el escándalo de los comedores escolares había dado lugar a una inspección de todos los proveedores de alimentos de los centros educativos de la región. Varias empresas ya han perdido sus licencias y 2 empresarios han sido denunciados por responsabilidad administrativa. Por cierto, dijo Paloma mientras fregaban los platos, hay una vacante de farmacéutico titular en la farmacia. El sueldo es el doble que en la cafetería. ¿Quieres que hable con el director? Pero no tengo el título de farmacéutico. Pero tengo un título universitario y experiencia con el papeleo. Podrías hacer un curso de farmacología. ¿Qué te parece? Jimena se lo pensó. Un nuevo trabajo significaba una nueva vida, una oportunidad de empezar de nuevo. Después de todo lo que había pasado, parecía tentador. Concierta una cita, dijo por fin. Intentémoslo. Estupendo. Paloma estaba contenta. Y también quería preguntarle, ¿has pensado en pedir el divorcio? Lo he pensado. Pero el investigador me aconsejó esperar hasta el final del caso. Dice que como cónyuge tengo más derechos sobre los bienes que como ex-mujer. Práctico, aprobó Paloma. ¿Y moralmente? ¿Estás preparada para que se acabe el matrimonio? Jimena guardó silencio durante largo rato, mirándose el anillo de casada en el dedo. Sabes, moralmente estoy preparada desde hace mucho tiempo, desde el momento en que vi sus mensajes con Milagros. O quizá incluso antes, cuando me di cuenta de que era capaz de hacer algo tan furtivo con la comida del bebé. La única razón por la que mantengo el anillo es porque estoy acostumbrada a él, pero es solo un trozo de metal, no un símbolo de amor. Así es. La vida sigue. Cuando Paloma estaba a punto de marcharse, le dio un fuerte abrazo a su amiga. Jimena, quiero que sepas que hiciste lo correcto, y estoy orgullosa de ser tu amiga. Gracias, Palomita, por todo. No sé qué habría hecho sin ti estas 2 últimas semanas. La amistad es para lo que es la amistad cuando los tiempos se ponen difíciles. Cuando su amiga se fue, Jimena volvió a sentarse a la mesa de la cocina con el periódico. En la tercera página había una pequeña nota. Los padres dan las gracias a una mujer valiente. En ella, la señora Isabel Ramos contaba a la reportera cómo la valiente esposa de un delincuente había salvado la salud de sus hijos arriesgando su propio bienestar. Jimena dobló el periódico y miró por la ventana. Había niños jugando fuera, probablemente los mismos que ella había salvado de ser envenenados. El sol brillaba con fuerza y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida podía ser buena. Incluso sin un marido infiel, incluso sin estabilidad, incluso a los 32 años, cuando hay que empezar de nuevo. Se quitó la alianza y la puso sobre la mesa. Mañana lo llevaría a una joyería para que lo fundieran y lo convirtieran en algo nuevo. Igual que su vida, de lo viejo y arruinado se puede hacer algo honesto y hermoso. Jimena se levantó, encendió la radio y empezó a recoger la mesa. En la radio sonaba una melodía alegre y se sorprendió tarareándola, por primera vez en muchos meses.